Nada es más rápido que la luz. Eso te dijeron. En la escuela, en los documentales, en cada libro de física que hayas abierto en tu vida. 300.000 kilómetros por segundo. El límite absoluto. El límite de velocidad cósmico. Nada puede superarlo, nada puede alcanzarlo, nada puede siquiera acercarse, a menos que no tenga masa. Y es cierto. Hasta donde sabemos, es correcto. Ningún objeto con masa ha alcanzado jamás la velocidad de la luz. Ninguna señal la ha superado jamás. Ningún experimento ha mostrado jamás una violación de este límite. En más de un siglo de investigación, con los instrumentos más precisos que la humanidad haya construido jamás, esta regla nunca se ha doblado, ni una sola vez. Pero aquí está lo que nadie te dijo. La velocidad de la luz no es importante porque sea rápida. Es importante porque define la estructura de la realidad. No es una propiedad de la luz, es una propiedad del espacio-tiempo mismo. Y cuando empiezas a entender lo que eso significa realmente, el mundo que creías conocer se disuelve en algo mucho más extraño que cualquier cosa que hayas imaginado. Prepárate. Aquí vamos. Empieza con una pregunta que suena tan simple que da vergüenza hacerla. ¿Qué es la luz? No qué tan rápida es, no de dónde viene. ¿Qué es? ¿Qué es exactamente lo que se mueve a 300.000 kilómetros por segundo a través del espacio? Y la respuesta que la física ha armado laboriosamente durante siglos es una de las respuestas más extrañas en toda la historia de la ciencia. La luz es ambas cosas, onda y partícula, simultáneamente. No a veces una y a veces la otra, según cómo la mires. Ambas, siempre. La forma en que se comporta depende de qué pregunta hagas. Si haces una pregunta de onda, responde como onda. Si haces una pregunta de partícula, responde como... Pero lo que realmente es, más allá de tus preguntas, no tiene respuesta que quepa en las categorías de la vida cotidiana. La historia comienza en el siglo XVII, y comienza con una disputa que duraría 300 años. Isaac Newton creía que la luz consistía en partículas, diminutos corpúsculos lanzados por cuerpos luminosos que viajaban en línea recta a través del espacio. Eso explicaba las sombras nítidas. Eso explicaba la reflexión. Eso explicaba por qué la luz parecía propagarse en líneas rectas. Christian Huygens, un físico holandés, creía lo contrario. La luz, dijo Huygens, es una onda. Se propaga como una onda de agua, en todas direcciones simultáneamente, y la forma en que se dobla alrededor de esquinas y forma patrones cuando pasa por aberturas pequeñas solo se puede explicar como una onda. La disputa rugió durante siglos. Newton tenía más autoridad, así que las partículas ganaron, por el momento. Luego, en el año 1800, Thomas Young realizó un experimento tan simple que podrías reconstruirlo en una mesa de cocina, y tan profundo que demostró definitivamente la teoría ondulatoria de la luz. Cortó dos rendijas estrechas en una pantalla y dejó que la luz pasara a través. Detrás de la pantalla apareció un patrón, franjas brillantes alternándose con franjas oscuras. Interferencia, el patrón que surge cuando dos ondas se superponen. Donde dos crestas se encuentran, se refuerzan mutuamente, franja brillante. Donde una cresta encuentra un valle, se cancelan, franja oscura. El experimento de Young fue un golpe mortal para la teoría de partículas. Las partículas no pueden producir un patrón de interferencia, solo las ondas pueden hacerlo. La luz es una onda. Caso cerrado. Luego vino James Clerk Maxwell, un escocés, y lo que Maxwell hizo fue posiblemente la mayor unificación en la historia de la física. En la década de 1860, reunió toda la teoría de la electricidad y todo el magnetismo en cuatro ecuaciones que lo describían todo: campos eléctricos, campos magnéticos, cómo se generan, cómo se propagan, cómo interactúan entre sí, y las ecuaciones contenían una sorpresa. Cuando Maxwell las resolvió, encontró que describían una onda que se propaga por el espacio, una onda electromagnética. La velocidad de esta onda caía directamente de las ecuaciones, determinada por dos constantes de la teoría de la electricidad y el magnetismo, y la velocidad era 300.000 kilómetros por segundo, exactamente la velocidad de la luz.
Maxwell reconoció inmediatamente lo que eso significaba. La luz es una onda electromagnética. La luz no es algo separado. La luz es electricidad y magnetismo moviéndose juntos a través del espacio, generándose mutuamente, sosteniéndose mutuamente, en una interacción interminable que atraviesa el universo a 300.000 kilómetros por segundo. Y entonces vino Heinrich Hertz, de Hamburgo, y lo confirmó todo. Hertz trabajaba en la década de 1880 en la Escuela Técnica Superior de Karlsruhe. Construyó un aparato sencillo, un transmisor de chispas y un receptor de chispas. Cuando activaba el transmisor, una chispa saltaba a un hueco, y en el receptor, al otro lado de la habitación, sin ninguna conexión por cable, también saltaba una chispa. Una onda invisible había viajado por el espacio. Una onda electromagnética, exactamente como Maxwell había predicho. Hertz midió la velocidad de la onda. Coincidía con la velocidad de la luz. Maxwell tenía razón. Luz, ondas de radio, radiación térmica, todo era lo mismo. Radiación electromagnética, diferente solo en la longitud de onda. Le preguntaron a Hertz qué aplicación práctica tenía su descubrimiento. Dijo, ninguna. Es absolutamente inútil. Es solo un experimento que demuestra que el maestro Maxwell tenía razón. Tenemos solo estas misteriosas ondas electromagnéticas que no podemos ver con los ojos. Pero están ahí. 20 años después, Marconi transmitía por radio a través del Atlántico. 50 años después, existía la televisión. 100 años después, llevas en el bolsillo un dispositivo que se comunica mediante exactamente esas ondas. La unidad de frecuencia, el hercio, lleva su nombre. Cada vez que mencionas una frecuencia de radio, dices el nombre de un hamburgués. Pero las ecuaciones de Maxwell contenían una segunda sorpresa. Una que era mucho más perturbadora que la primera. La velocidad de la luz que salía de las ecuaciones era un número fijo, no una variable, sin dependencia de nada más, no de la velocidad de la fuente, no de la velocidad del observador, no de la dirección. Simplemente una constante, siempre igual. Para todos, en todas partes. Eso no debería ser posible. Contradice todo lo que hayas aprendido sobre el movimiento. Aquí está por qué es un problema. Imagina que estás de pie en un andén y un tren pasa a 100 kilómetros por hora. Alguien en el tren lanza una pelota en la dirección del viaje a 30 kilómetros por hora. Para ti, el observador en el andén, la pelota se mueve a 130 kilómetros por hora. La velocidad del tren más la velocidad de la pelota. Eso es el principio de relatividad de Galileo. Las velocidades se suman. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo entiende. Es tan obvio que apenas parece digno de mención. Ahora reemplaza la pelota por un rayo de luz. Alguien en el tren enciende una linterna y la apunta en la dirección del viaje. El tren viaja a 100 kilómetros por hora. La luz de la linterna se mueve a 300.000 kilómetros por segundo. Para ti en el andén, la luz debería moverse a 300.000 kilómetros por segundo más 100 kilómetros por hora. Un poquito más rápido que la luz normal, porque la fuente se está moviendo. Pero eso no sucede. La luz se mueve a exactamente 300.000 kilómetros por segundo. Para ti en el andén y para la persona en el tren, la misma velocidad. No importa qué tan rápido viaje el tren, no importa en qué dirección, no importa quién mida. La velocidad de la luz es la misma para todos los observadores. Eso no es una teoría. Es un resultado experimental. Fue confirmado en 1887 por uno de los experimentos más famosos de la historia de la física. El experimento de Michelson-Morley. Albert Michelson y Edward Morley intentaron medir el movimiento de la Tierra a través del hipotético éter, el medio a través del cual supuestamente se propagaban las ondas de luz, como las ondas de sonido se propagan a través del aire. Construyeron un interferómetro, un dispositivo que divide un rayo de luz en dos partes, envía las partes en diferentes direcciones y luego las recombina. Si la Tierra se moviera a través del éter, la luz en la dirección del movimiento de la Tierra debería tener una velocidad ligeramente diferente a la luz perpendicular a ella. La diferencia sería diminuta.
pero el instrumento de Michelson era lo suficientemente sensible para medirla. No encontraron nada, ninguna diferencia. La luz se movía en todas las direcciones a exactamente la misma velocidad, como si la Tierra no se moviera, como si no hubiera éter, como si la velocidad de la luz fuera real, verdadera, literalmente la misma para todos los observadores. El resultado fue un desastre para la física clásica. Significaba que o bien la Tierra no se mueve, lo cual es obviamente falso, o bien no hay éter, lo cual ponía en cuestión toda la teoría ondulatoria de la luz, o bien algo en nuestra comprensión de la velocidad y el movimiento estaba fundamentalmente mal. La física necesitó 18 años para encontrar la respuesta correcta. La respuesta correcta vino de un empleado de 26 años en una oficina de patentes en Berna. Albert Einstein, nacido en Ulm el 14 de marzo de 1879, criado en Múnich, estudió en la ETH de Zúrich, después de graduarse, sin éxito en la búsqueda de un puesto académico. Empleado como experto técnico de tercera clase en la Oficina Federal de la Propiedad Intelectual en Berna. Durante el día revisaba solicitudes de patentes para dispositivos eléctricos. Por las noches y los fines de semana pensaba en la luz. Y aquí hay que detenerse un momento y reconocer lo que este hombre hizo. No solo la física que descubrió, sino el método con el que la descubrió. Einstein no realizó ningún experimento, no tenía laboratorio, no tenía instrumentos, no tenía presupuesto, ni asistentes, ni universidad que lo respaldara. Tenía una silla, un escritorio y su mente. Lo que Einstein hizo fue algo que la física llama experimento mental. Se imaginó situaciones. Preguntó, ¿qué vería si pudiera cabalgar sobre un rayo de luz? ¿Qué pasaría si corriera junto a un rayo de luz a la velocidad de la luz? Las preguntas eran sencillas. Las respuestas que encontró eran todo menos sencillas. Einstein tomó en serio el resultado del experimento de Michelson-Morley, tomó en serio las ecuaciones de Maxwell, tomó en serio el hecho de que la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores, independientemente de su movimiento, y preguntó, ¿qué tiene que pasar con el espacio y el tiempo para que eso sea verdad? La respuesta que encontró fue la teoría de la relatividad especial, publicada en junio de 1905 en los Annalen der Physik, bajo el título sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. No es un artículo largo, no contiene un solo experimento. Es, según cualquier estándar razonable, un texto tranquilo, ligeramente seco, y también derribó toda la física. Y aquí hay un dato que vale la pena tener presente. Antes de que Einstein publicara su artículo en 1905, un francés ya había sentado las bases matemáticas, Henri Poincaré. Desde su escritorio en París, Poincaré había trabajado en las transformaciones de Lorentz, en la convención de simultaneidad, en el problema de la sincronización de relojes. En una conferencia en 1904 en San Luis, Poincaré había expuesto la idea de que ningún experimento podría jamás detectar el movimiento absoluto. Tocó la puerta. Einstein la abrió. Pero las herramientas matemáticas que Einstein usó, las transformaciones de Lorentz, habían sido desarrolladas por Hendrik Lorentz en los Países Bajos y por Poincaré en Francia. Einstein respiraba el mismo aire intelectual que Poincaré. Convirtió las matemáticas en física. Poincaré había escrito la gramática. Einstein escribió la frase. Lo que Einstein dijo era radical en su simplicidad. Postuló dos cosas. Primero, las leyes de la física son las mismas para todos los observadores que se mueven a velocidad constante. Segundo, la velocidad de la luz en el vacío es la misma para todos los observadores, independientemente de su movimiento o del movimiento de la fuente de luz. Dos postulados. De ahí lo dedujo todo. Y todo lo que dedujo era extraño, perturbadoramente extraño, extraño hasta poner el mundo patas arriba. La primera consecuencia, la simultaneidad es relativa. Dos eventos que ocurren simultáneamente para un observador no ocurren simultáneamente para otro observador que se mueve con respecto al primero. Tú ahora no es mí ahora si nos movemos uno con respecto al otro.
Imagina que estás sentado en un tren de alta velocidad que viaja a 250 kilómetros por hora. En el centro del tren se enciende una luz. La luz se propaga en ambas direcciones simultáneamente, hacia el frente y hacia la parte trasera del tren. Para ti en el tren, ambos destellos llegan a los extremos del tren al mismo tiempo. Lógico, el destello estaba en el centro. Ambos extremos están a la misma distancia. La luz se mueve en ambas direcciones a la misma velocidad. Pero un observador en el andén ve algo diferente. Para el observador en el andén, el tren se mueve hacia adelante. El extremo trasero del tren se mueve hacia la luz. El extremo delantero se aleja de la luz. Así que la luz llega primero al extremo trasero y luego al delantero. Los dos eventos que para ti eran simultáneos no son simultáneos para el observador en el andén. ¿Quién tiene razón? Ambos. No hay un simultáneo absoluto. La simultaneidad depende del observador, de su movimiento. Tu ahora no es mi ahora, y eso no es una ilusión, es la estructura del espacio-tiempo. La segunda consecuencia, la dilatación del tiempo. Los relojes en movimiento van más lentos. Cuanto más rápido te mueves, más lento pasa tu tiempo en relación con un observador en reposo. A las velocidades que experimentas en la vida cotidiana, el efecto es tan diminuto que es inmensurable, pero a velocidades cercanas a la de la luz se vuelve dramático. Un astronauta que viaja al 99% de la velocidad de la luz experimenta el tiempo aproximadamente 7 veces más lento que un observador en la Tierra. 5 años en la nave corresponden a aproximadamente 35 años en la Tierra. El astronauta regresa, envejecido 5 años, y encuentra una Tierra que ha envejecido 3 décadas y media. Eso ya no es un experimento mental. Ha sido medido. En 1971, Joseph Hafele y Richard Keating volaron con relojes atómicos en vuelos comerciales alrededor del mundo. Los relojes en los aviones marcaban diferente que los relojes en tierra después del aterrizaje, exactamente por la cantidad que las ecuaciones de Einstein predecían, con precisión de nanosegundos, y hoy la dilatación del tiempo ya no es una curiosidad, es infraestructura. Los satélites GPS que tu teléfono usa para navegarte al café más cercano orbitan la Tierra a una altitud de aproximadamente 20.000 kilómetros a una velocidad de unos 14.000 kilómetros por hora. Sus relojes van diferente que los relojes en tierra. Dos efectos actúan simultáneamente. La velocidad de los satélites hace que sus relojes vayan más lentos, un efecto de la relatividad especial. La menor gravedad a esa altitud hace que sus relojes vayan más rápido, un efecto de la relatividad general. El efecto neto es que los relojes de los satélites adelantan aproximadamente 38 microsegundos por día con respecto a los relojes en tierra. 38 microsegundos suenan a nada. Pero si los ingenieros no hicieran esta corrección cada día, el GPS de tu teléfono se desviaría aproximadamente 10 kilómetros por día. En una semana estarías en otro barrio, en un mes en otra ciudad. Cada vez que usas el GPS para encontrar un camino, confías en la teoría de la relatividad de Einstein para corregir el hecho de que el tiempo pasa diferente para los satélites que para ti. La corrección relativista está integrada en el firmware. Se ejecuta constantemente. Es la prueba más extendida de la teoría de la relatividad en la historia de la humanidad. La tercera consecuencia, la contracción de la longitud. Los objetos en movimiento se acortan en su dirección de movimiento. Cuanto más rápido se mueven, más cortos se vuelven. A velocidades cotidianas, el efecto es invisible. A velocidades cercanas a la de la luz, una nave espacial que pasa volando frente a ti se comprimiría como un acordeón en tu percepción. La nave misma no siente nada. Para la tripulación a bordo, la nave tiene su longitud normal. La contracción es un efecto de perspectiva, pero no en el sentido de una ilusión óptica, en el sentido de la estructura del espacio-tiempo. La cuarta y más famosa consecuencia, E igual a mc al cuadrado. Energía es igual a masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. La ecuación más famosa del mundo. 5 símbolos que dicen que masa y energía son lo mismo,
que la masa es una forma de energía, que la energía es una forma de masa, que puedes convertir una en la otra, y que el factor de conversión es la velocidad de la luz al cuadrado, un número enorme que significa que una cantidad diminuta de masa corresponde a una cantidad inimaginable de energía. Un gramo de materia, completamente convertido en energía, liberaría la energía de una bomba atómica de tamaño mediano. El Sol quema cada segundo aproximadamente 4 millones de toneladas de su propia masa, convertidas en luz y calor mediante fusión nuclear. Eso es E igual a mc al cuadrado en acción. La ecuación escrita por un empleado en una oficina de patentes suiza. Y sin embargo, E igual a mc al cuadrado es solo una consecuencia. La afirmación más profunda de la teoría de la relatividad especial es sobre la naturaleza del espacio-tiempo mismo, y esta afirmación fue formulada con mayor claridad por un hombre que había sido profesor de matemáticas de Einstein y que había llamado al joven Einstein un perro perezoso. Hermann Minkowski, nacido en Alexotas, entonces Imperio Ruso, hoy Lituania, criado en Königsberg, profesor en la ETH de Zúrich, luego en Gotinga. Minkowski era un matemático brillante que conoció a Einstein como estudiante y no estaba particularmente impresionado por su ética de trabajo. Luego leyó el artículo de Einstein de 1905 e inmediatamente entendió lo que Einstein había hecho. Pero también vio algo que Einstein mismo no había formulado claramente. En 1908, Minkowski dio una conferencia en Colonia que comenzó con una frase que ha pasado a la historia. De ahora en adelante, el espacio por sí mismo y el tiempo por sí mismo se hundirán en meras sombras, y solo una especie de unión de los dos conservará su independencia. Lo que Minkowski reconoció fue que la teoría de la relatividad especial de Einstein se formula más naturalmente en un marco cuatridimensional. El espacio y el tiempo no están separados, forman un solo tejido, el espacio-tiempo. Un evento no tiene 3 coordenadas espaciales y una coordenada temporal como cosas separadas. Tiene 4 coordenadas en un espacio único cuatridimensional. La velocidad de la luz en esta imagen no es la velocidad de un objeto, es la tasa de conversión entre espacio y tiempo. Te dice cuánto espacio corresponde a una unidad de tiempo. 300.000 kilómetros por segundo. Eso significa que un segundo de tiempo corresponde a 300.000 kilómetros de espacio. La velocidad de la luz es el puente entre las dos dimensiones del espacio-tiempo. Y la velocidad de la luz no es solo una velocidad, es un límite. El límite que separa la causa del efecto, el límite que separa el pasado del futuro, el límite que determina lo que puedes influir y lo que puede alcanzarte. Para entender esto, imagina que estás de pie en un punto particular del espacio, en un momento particular del tiempo. Desde ese punto envías una señal luminosa en todas las direcciones. La luz se propaga a 300.000 kilómetros por segundo en todas las direcciones simultáneamente. Después de un segundo ha alcanzado una esfera de 300.000 kilómetros de radio. Después de 2 segundos, 600.000 kilómetros. La esfera crece, y todo lo que está dentro de esta esfera creciente puede ser alcanzado por tu señal. Todo lo que está fuera no puede. Si dibujas eso en un diagrama de espacio-tiempo, se forma un cono. El cono de luz, el futuro de cada evento es un cono que se abre hacia adelante en el tiempo. El pasado es un cono que se abre hacia atrás en el tiempo. Dentro de tu cono de luz futuro están todos los eventos que puedes influenciar. Dentro de tu cono de luz pasado están todos los eventos que pudieron influenciarte. Fuera está lo que se llama él, en otro lugar. Eventos que no puedes influenciar y que no pueden influenciarte. No porque estén demasiado lejos, porque el espacio-tiempo mismo no permite ninguna conexión entre ustedes. El espacio-tiempo de Minkowski y las ecuaciones de Einstein juntos te dicen algo perturbador sobre la naturaleza de la realidad. La distinción entre pasado, presente y futuro no es absoluta. Depende del observador. Lo que es el presente para ti es parcialmente pasado y parcialmente futuro para un observador que se mueve con respecto a ti. No hay una hora universal,
Solo hay perspectivas locales sobre una estructura cuatridimensional que simplemente existe. Toda a la vez. Desde siempre. Einstein lo dijo con mayor claridad en una carta que escribió en 1955, pocas semanas antes de su propia muerte. Su amigo de toda la vida, Michele Besso, acababa de morir. Einstein escribió a la familia de Besso, escribió: "Ahora él se me ha adelantado un poco en la despedida de este extraño mundo. Eso no significa nada. Para nosotros, físicos creyentes, la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión, aunque persistente. El hombre que entendió el tiempo mejor que cualquier otro ser humano en la historia no creía al final de su vida que el tiempo fluye en una dirección. Una ilusión persistente llamó a la distinción entre pasado, presente y futuro. Einstein no escribió eso como poeta, no como un hombre que quería decir algo reconfortante a una familia en duelo. Lo escribió como físico, describiendo lo que sus propias ecuaciones le habían estado diciendo durante 50 años. La relatividad especial fue la primera mitad. Describía cómo se comportan el espacio y el tiempo cuando te mueves a velocidad constante. Pero Einstein sabía que era incompleta. No podía explicar la gravedad. La teoría gravitacional de Newton describía la gravedad como una fuerza que actúa instantáneamente a cualquier distancia. El Sol atrae la Tierra, al instante, sin demora, sin señal, a través de 150 millones de kilómetros de vacío. Pero la relatividad especial decía que nada puede propagarse más rápido que la luz, tampoco la información, tampoco una fuerza. Si el Sol desapareciera de repente, la Tierra no debería enterarse hasta 8 minutos después, porque la luz necesita 8 minutos para el trayecto. En la teoría de Newton, la Tierra lo sentiría al instante. Eso era una contradicción. Einstein necesitó 10 años para resolverla, 10 años de lucha, errores, callejones sin salida. Y luego, en noviembre de 1915, publicó la teoría de la relatividad general. Y esta teoría era aún más hermosa y aún más perturbadora que la primera. La relatividad general dice: la gravedad no es una fuerza, la gravedad es geometría. La masa y la energía curvan el espacio-tiempo, y los objetos se mueven por los caminos más rectos posibles a través del espacio-tiempo curvado. Lo que experimentamos como gravedad no es más que la curvatura del espacio en el que nos movemos. Imagina una cama elástica. Pon una bola de boliche pesada en el centro. La cama elástica se deforma, se crea una depresión. Ahora rueda una canica sobre la cama elástica. La canica se mueve en línea recta, pero la depresión la desvía. La canica gira alrededor de la bola de boliche, no porque la bola de boliche atraiga la canica, porque la canica sigue la cama elástica curvada. Eso es, en analogía aproximada, lo que hace la gravedad. La Tierra no sigue al Sol porque el Sol la atrae. La Tierra sigue el espacio-tiempo curvado que la masa del Sol ha creado. La Tierra se mueve en la línea más recta posible a través de un espacio que está curvado. Y esa línea es una elipse alrededor del Sol. Y el espacio-tiempo responde a esta curvatura con algo llamado dilatación temporal gravitacional. Cuanto más fuerte la gravedad, más lento pasa el tiempo. Un reloj a nivel del mar va mensurablemente más lento que un reloj en una montaña. No porque el reloj a nivel del mar esté roto, porque el espacio-tiempo a nivel del mar, más cerca de la masa de la Tierra, está más fuertemente curvado. ¿Y qué sucede cuando llevas la curvatura al extremo? ¿Qué sucede cuando suficiente masa es comprimida en un espacio lo suficientemente pequeño? ¿Qué sucede cuando el espacio-tiempo se curva tan fuertemente que nada puede escapar, ni siquiera la luz? Karl Schwarzschild, de Potsdam, astrofísico, en el frente oriental de la Primera Guerra Mundial. Pocos meses después de que Einstein publicara sus ecuaciones, Schwarzschild las resolvió exactamente, en las trincheras, rodeado de explosiones y muerte. Envió la solución por correo a Einstein. Einstein la presentó a la Academia Prusiana de Ciencias en enero de 1916. La solución describía lo que hoy llamamos un agujero negro, un objeto tan denso que su gravedad no deja escapar la luz, una región del espacio-tiempo de la que nada regresa.
un lugar donde el tiempo se detiene. Schwarzschild murió pocos meses después de su solución. Tenía 43 años. No llegó a saber lo que contenía su ecuación. El radio de Schwarzschild, el límite del agujero negro, es el lugar donde la velocidad de escape alcanza la velocidad de la luz. Más allá de ese radio, nada puede escapar, ni luz, ni señal, ni información. La velocidad de la luz, el límite superior universal, se convierte aquí en la pared de la prisión. El agujero negro es un lugar donde el límite de velocidad cósmico se convierte en una condena, y la velocidad de la luz no solo define la frontera de los agujeros negros, define la frontera del universo observable. El universo observable se extiende 46.000 millones de años luz en cada dirección. Este número rompe la intuición. El universo tiene 13.8 mil millones de años. Un año luz es la distancia que la luz recorre en un año. Así que la distancia máxima que la luz ha podido recorrer desde el Big Bang debería ser 13.8 mil millones de años luz. 46 mil millones es más de 3 veces eso. La razón es la expansión del espacio. Mientras la luz viajaba hacia nosotros, el espacio detrás de ella se estiraba. La luz tenía que cruzar un hueco que crecía mientras se movía, y cuando la luz llegó a la Tierra, la fuente que la había emitido ya estaba mucho más lejos que al comienzo del viaje. La expansión del espacio y la velocidad de la luz juntas definen el horizonte, lo más lejano que podremos ver jamás. Y más allá de ese horizonte hay más universo. Hay galaxias cuya luz aún no nos ha llegado. Hay regiones cuya luz nunca nos llegará. Porque la expansión del espacio crece más rápido de lo que la luz puede cruzarlo. La velocidad de la luz es nuestra cadena. Estamos atrapados en una burbuja definida por la velocidad de la luz y la edad del universo. Todo más allá de esa burbuja es permanentemente invisible para nosotros. Y la burbuja se encoge. La energía oscura, la fuerza misteriosa que acelera la expansión del universo, hace que el horizonte migre hacia adentro. Galaxias que hoy están al borde de nuestro campo visual se desplazarán más allá durante miles de millones de años. Su luz ya no nos alcanzará. Civilizaciones futuras mirarán a un cielo más vacío y no tendrán forma de saber cuánto les falta. Pero ¿por qué la velocidad de la luz es como es? ¿Por qué 300.000 kilómetros por segundo y no 1.000.000, o 10, o infinito? La respuesta es extraña. La velocidad de la luz no es un parámetro que alguien haya ajustado. Es una consecuencia de las propiedades eléctricas y magnéticas del vacío. Maxwell lo mostró en sus ecuaciones. La velocidad de las ondas electromagnéticas está determinada por dos constantes, la permitividad y la permeabilidad del espacio libre. Mete esos dos números en la fórmula y la velocidad de la luz sale. Exactamente. No una aproximación, no una estimación. Un número exacto, determinado por las propiedades fundamentales del vacío. Eso significa que la velocidad de la luz no es una propiedad de la luz, es una propiedad del espacio. El espacio mismo tiene una velocidad incorporada, una velocidad máxima a la que la información, la causalidad, la influencia pueden viajar a través de él. La luz viaja casualmente a esa velocidad exacta porque no tiene masa. Todo lo que no tiene masa viaja a la velocidad del espacio. Todo lo que tiene masa viaja más lento. Y cuanta más masa, más energía necesitas para acercarte al límite. La energía necesaria para acelerar un objeto con masa a la velocidad de la luz es infinita. Literalmente infinita. No muy grande, infinita. Las ecuaciones lo dicen claramente. Cada vez que aceleras un objeto, se vuelve más pesado. No en el sentido de más materia. Su resistencia a una aceleración adicional aumenta, y cuanto más te acercas a la velocidad de la luz, mayor se vuelve esa resistencia, hasta que en la velocidad de la luz misma se vuelve infinita. Los aceleradores de partículas lo demuestran cada día. El gran colisionador de hadrones en el CERN, bajo la frontera entre Francia y Suiza, acelera protones al 99,99% de la velocidad de la luz. Pero las últimas centésimas de por ciento requieren una cantidad enorme de energía adicional. La velocidad de la luz misma nunca se alcanza, es un límite asintótico.
Puedes acercarte cada vez más, pero nunca la alcanzas. Y en el CERN ocurre algo que demuestra directamente la dilatación del tiempo. Cuando los protones colisionan a casi la velocidad de la luz, se crean partículas de vida corta, muones por ejemplo, que en reposo se desintegran después de aproximadamente 2,2 microsegundos. Pero estos muones se mueven a casi la velocidad de la luz, y debido a la dilatación del tiempo, desde nuestra perspectiva, viven aproximadamente 29 veces más. Su reloj interno está desacelerado. Experimentan menos tiempo. La teoría de la relatividad, demostrada cada día, reproducible, precisa, 100 metros bajo la superficie de la Tierra. Y luego está la pregunta que lo cambia todo. La pregunta que solo en las últimas décadas ha pasado al primer plano. La pregunta que transforma la velocidad de la luz de una propiedad del espacio en una pista sobre la naturaleza más profunda de la realidad. ¿Por qué existe siquiera una velocidad máxima? Piénsalo. En la física newtoniana no hay velocidad máxima. Puedes acelerar un objeto tanto como quieras. No hay límite. Las ecuaciones newtonianas permiten cualquier velocidad, hasta el infinito. La existencia de una velocidad máxima es algo que Newton no previó y que no está contenido en su física. La existencia de una velocidad máxima dice algo fundamental sobre la estructura del espacio-tiempo. Dice que el espacio y el tiempo no son independientes, que están conectados por una tasa de conversión fija, y que esta conexión limita qué tan rápido la causalidad puede viajar a través del espacio-tiempo. Algunos físicos van más allá. Dicen que la velocidad de la luz no es solo una propiedad del espacio-tiempo. Es una pista de que el espacio-tiempo mismo no es fundamental, que emerge de algo más profundo, de información, de entrelazamiento cuántico, de una estructura que no tiene velocidad intrínseca, sino que produce la velocidad de la luz como efecto secundario de su arquitectura. Recuerda a John Archibald Wheeler, Eat from Beat. Cada cosa física deriva su existencia de la respuesta a preguntas binarias. La realidad surge de la información. Si Wheeler tiene razón, entonces la velocidad de la luz no es la velocidad de un objeto. Es la velocidad de procesamiento de la realidad, la tasa máxima a la que el universo puede actualizar su propia información. Eso suena a especulación, pero hay un argumento que lo concretiza. Viene de la termodinámica de los agujeros negros y del principio holográfico. Jacob Bekenstein mostró en 1972 que la entropía de un agujero negro es proporcional al área de su horizonte de eventos, no al volumen, al área. Toda la información que cae en un agujero negro se codifica en su superficie bidimensional, como un holograma. En 1993, el físico holandés Gerard 't Hooft publicó una generalización. Propuso que el principio holográfico no solo se aplica a los agujeros negros, sino a todo el universo. Toda la realidad tridimensional podría ser una proyección de información codificada en una superficie bidimensional. En 1997, Juan Maldacena, un físico argentino en Harvard, demostró que en cierto tipo de espacio-tiempo, una teoría completa de gravedad cuántica en el volumen es exactamente equivalente a una teoría cuántica de campos sin gravedad en la superficie. El artículo de Maldacena se convirtió en el más citado en la historia de la física teórica, y Leonard Susskind y Maldacena condensaron la conexión entre entrelazamiento y espacio-tiempo en una fórmula concisa, ER igual a EPR. Los puentes de Einstein-Rosen, los agujeros de gusano de la relatividad, son lo mismo que el entrelazamiento Einstein-Podolsky-Rosen. La geometría del espacio-tiempo y el entrelazamiento cuántico son dos descripciones del mismo fenómeno subyacente. Si el espacio emerge del entrelazamiento, entonces la velocidad de la luz no es la velocidad de un objeto moviéndose a través del espacio. Es la tasa a la que la estructura de entrelazamiento se actualiza, la velocidad a la que el tejido de la realidad se renueva a sí mismo.
Mark van Ramsdonk, un físico en la Universidad de Columbia Británica, mostró en 2010 que el espacio podría surgir del entrelazamiento cuántico. Entrelaza más fuertemente dos regiones y se acercan espacialmente. Reduce el entrelazamiento y el espacio entre ellas se rompe. Sin entrelazamiento no hay espacio. En esta imagen, la velocidad de la luz es la consecuencia de la arquitectura informacional del universo. Es la tasa a la que las conexiones causales pueden propagarse a través de la red de entrelazamiento. No es arbitraria, no fue ajustada por nadie. Cae directamente de la estructura de la información de la que el espacio-tiempo mismo está construido. Y eso explica, de una manera profunda, por qué la velocidad de la luz es un límite superior. Es un límite superior porque el espacio-tiempo mismo tiene una capacidad finita de procesamiento de información. No puedes viajar más rápido que la luz porque el tejido del espacio-tiempo no puede actualizarse más rápido. Es como si intentaras correr más rápido que la tasa de refresco de tu pantalla. La pantalla tiene una tasa máxima a la que puede actualizar imágenes. No puedes moverte dentro de la imagen más rápido de lo que la imagen se renueva a sí misma. Esta es quizás la afirmación más profunda sobre la velocidad de la luz que la física moderna tiene para ofrecer. La velocidad de la luz no es la velocidad de la luz, es la velocidad de la realidad. Y ahora viene la pregunta que no te deja dormir. Si la velocidad de la luz es la velocidad máxima de la causalidad, si nada puede transmitir información más rápido que la luz, ¿qué pasa con el entrelazamiento cuántico? Alain Aspect, en Orsay, al sur de París, demostró experimentalmente en 1982 que las partículas entrelazadas exhiben correlaciones más fuertes de lo que cualquier teoría local puede permitir. Einstein había llamado a la correlación cuántica acción fantasmal a distancia. Lo dijo como insulto. Aspect demostró que es real. El Premio Nobel de Física 2022 fue para Aspect, Clauser y Seilinger por esta demostración. Las partículas entrelazadas están correlacionadas, instantáneamente, a cualquier distancia. Si mides una, el resultado de la otra queda fijado de inmediato, no después de un retraso, no después de un tiempo de viaje de la luz, de inmediato. ¿Contradice eso a la velocidad de la luz como límite superior? No. Y aquí está la sutileza que la mayoría de las presentaciones populares omiten. El entrelazamiento no transmite información. No puedes usarlo para enviar un mensaje más rápido que la luz. La correlación está ahí, pero es inútil para la comunicación, porque el resultado de cada medición individual es aleatorio. Solo cuando comparas los resultados de ambos lados, y eso requiere un canal de comunicación clásico que no es más rápido que la luz, ves la correlación. El entrelazamiento es no local, pero no es superlumínico en el sentido de transmisión de señales. La velocidad de la luz sigue siendo el límite superior para la información, para la causalidad, para todo lo que podrías usar para cambiar el mundo. Pero lo que el entrelazamiento muestra es que la realidad está más profundamente conectada de lo que el espacio sugiere. Dos partículas separadas por una galaxia están conectadas por algo que no viaja a través del espacio. La palabra distancia ya no significa lo que significaba. La velocidad de la luz limita lo que puede viajar a través del espacio. Pero el entrelazamiento muestra que hay conexiones que no pasan por el espacio. Conexiones que yacen más profundas que el espacio mismo. Y si el espacio emerge del entrelazamiento, como Van Ramsdonk y otros sugieren, entonces la no localidad del entrelazamiento no es un misterio, es el fundamento. El espacio es un subproducto del entrelazamiento, y la velocidad de la luz es la velocidad a la que ese subproducto se actualiza. Hay otra pregunta que la física no ha respondido. Una pregunta tan fundamental que casi nunca se hace, porque la mayoría de la gente asume que la respuesta es obvia. La pregunta es, ¿por qué se mueve la luz? Un fotón, una partícula de luz, no tiene masa. Existe desde el momento en que es creado en movimiento. Se mueve a la velocidad de la luz, instantáneamente. Sin aceleración, no se vuelve más rápido. Arranca a la velocidad máxima.
y no puede ir más lento. Solo existe en movimiento. Un fotón que no se mueve no existe. Y aquí está la propiedad más extraña de la luz de todas. Desde la perspectiva del fotón no pasa ningún tiempo. Cero. Nada de tiempo. Un fotón emitido desde una galaxia a 13.000 millones de años luz de distancia, que después de 13.000 millones de años de viaje golpea tu ojo, no ha experimentado ningún tiempo desde su propia perspectiva. El viaje ha durado 0 segundos. La emisión y la absorción son, para el fotón, el mismo evento. Eso no es una metáfora, es una consecuencia directa de la relatividad especial. La dilatación del tiempo a la velocidad de la luz es total. El tiempo se detiene. Para el fotón no hay distancia, no hay viaje, solo hay un momento en el que se crea y en el que se absorbe, y ese momento es, para el fotón, uno y el mismo. Eso significa que la luz que ves cuando miras al cielo nocturno, la luz de estrellas que están a cientos o miles o millones de años luz de distancia, esa luz no ha hecho ningún viaje desde su propia perspectiva. Fue emitida allá y recibida aquí, y para la luz misma ambas cosas ocurrieron simultáneamente. Los 13.000 millones de años que nosotros medimos como tiempo de viaje solo existen para nosotros. Para el fotón no hay tiempo de viaje. Para el fotón, el universo tiene 0 segundos de edad. Eso es difícil de comprender. Está tan lejos de la experiencia humana que el cerebro se niega a aceptarlo como verdadero. Pero las ecuaciones son inequívocas, y cada experimento jamás realizado las confirma. Y este hecho plantea una pregunta que llega hasta las capas más profundas de la física. Si el tiempo no existe para un fotón, ¿qué es entonces el tiempo? ¿Es una propiedad fundamental del universo? ¿O es una perspectiva local que solo existe para observadores con masa? Las ecuaciones de Einstein sugieren que el tiempo no es fundamental, que es un aspecto del espacio-tiempo, que a su vez podría no ser fundamental, que el tiempo como el espacio podría emerger de algo más profundo, de información, de entrelazamiento, de la arquitectura de una realidad que no tiene tiempo intrínseco y en la que lo que experimentamos como flujo del tiempo es un subproducto de nuestra propia posición dentro de la estructura. Ludwig Boltzmann, el físico vienés que fundó la mecánica estadística, fue el primero en entender que la dirección del tiempo está relacionada con la entropía. La entropía siempre aumenta, el orden se desmorona, los huevos se rompen pero no se recomponen, el café se enfría pero no se calienta solo. La dirección del tiempo, la flecha que apunta del pasado al futuro, es la flecha de la entropía creciente. Boltzmann fue atacado por esta idea. Sufría de depresión. En 1906 se quitó la vida en Duino, cerca de Trieste. En su lápida en Viena está grabada su ecuación más famosa, S igual a K log W. Entropía igual a la constante de Boltzmann por el logaritmo del número de microestados. La ecuación que explica la dirección del tiempo, tallada en piedra, en Viena, en la tumba del hombre que sus contemporáneos no comprendieron, y aquí se conectan los hilos. La velocidad de la luz define la estructura del espacio-tiempo. El espacio-tiempo podría emerger del entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento es una propiedad de la teoría de la información. La información tiene una densidad máxima, determinada por el límite de Bekenstein, y la dirección del tiempo es una propiedad estadística, determinada por la entropía de Boltzmann. Lo que comenzó como una pregunta sencilla, ¿qué tan rápida es la luz?, se ha transformado en una pregunta que toca toda la estructura de la realidad. La velocidad de la luz no es una velocidad, es una ventana a la arquitectura más profunda del universo. En 1919, una expedición durante un eclipse solar bajo la dirección del astrónomo inglés Arthur Eddington confirmó la teoría de la relatividad general de Einstein. La gravedad del Sol había desviado la luz de estrellas lejanas, exactamente en la cantidad que Einstein había predicho. El Times de Londres tituló el 7 de noviembre de 1919, Revolución en la ciencia. Einstein se convirtió de la noche a la mañana en el científico más famoso del mundo.
Pero detrás de la fama y los titulares, el significado de la teoría permanecía silenciosamente perturbador. Si la velocidad de la luz es un límite superior, si limita la causalidad, si separa el pasado del futuro, entonces no es solo una constante física, es el límite de nuestra capacidad de influir en el universo. Determina qué tan lejos podemos ver. Determina qué tan lejos podremos alcanzar jamás. Determina lo que podremos saber alguna vez y lo que quedará para siempre más allá de nuestro horizonte. Y la expansión del universo, impulsada por la misteriosa energía oscura, hace que ese horizonte se encoja. Galaxias que hoy son visibles se desplazarán más allá del horizonte durante miles de millones de años. Su luz ya no nos alcanzará. La velocidad de la luz, el límite de nuestra causalidad, cerrará una burbuja cada vez más estrecha a nuestro alrededor. Hay una medición que en los últimos años ha sacudido toda la cosmología, la tensión de Hubble. 2 equipos han medido la tasa de expansión del universo con 2 métodos diferentes y han obtenido 2 respuestas diferentes. La predicción del universo temprano, a partir de la radiación cósmica de fondo, da una expansión más lenta. La medición de galaxias cercanas, mediante cefeidas y supernovas, da una expansión más rápida. La diferencia es de aproximadamente 9%, y nadie sabe por qué. La tensión de Hubble podría significar que nuestro modelo del universo es incompleto, que algo pasó en el universo temprano que no hemos tenido en cuenta, que la energía oscura está cambiando, que la gravedad funciona diferente a escala cósmica de lo esperado, o podría significar algo aún más fundamental, que la velocidad de la luz misma no es toda la historia, que la forma en que medimos distancias, en que medimos el tiempo, en que describimos la expansión, se basa en suposiciones que podrían no ser válidas. La tensión de Hubble posiblemente no es un problema de la cosmología, es posiblemente una pista de que nuestros conceptos más fundamentales, espacio, tiempo, velocidad, distancia, necesitan una revisión. La física se encuentra en un punto donde la propiedad más familiar de la realidad, la velocidad de la luz, se ha convertido en la clave de los misterios más profundos del universo. La pregunta de por qué la velocidad de la luz tiene el valor que tiene es posiblemente la misma pregunta que por qué existe el universo. La misma pregunta que qué es la información, la misma pregunta que qué es el espacio-tiempo. Sin la velocidad de la luz no habría causalidad. Sin causalidad no habría tiempo. Sin tiempo no habría eventos. Sin eventos no habría universo, al menos no en el sentido en que usamos la palabra. La velocidad de la luz no es una propiedad del universo. Es la propiedad que hace posible el universo. Max Planck encontró los cuantos en Berlín en el año 1900. Einstein encontró la relatividad en Berna en 1905. Heisenberg encontró la incertidumbre en Helgoland. Born encontró la probabilidad en Gotinga. Schwarzschild encontró los agujeros negros en las trincheras. Minkowski encontró el espaciotiempo en Colonia. Hertz encontró las ondas en Karlsruhe. Boltzmann encontró la dirección del tiempo en Viena. Poincaré tocó la puerta de la relatividad desde París, y Leibniz, el primero en hacer la pregunta correcta, ¿por qué existe algo en lugar de nada?, inventó en Hannover la notación en la que todos estos descubrimientos están escritos, 300.000 kilómetros por segundo. Esa es la cifra, una sola cifra. Y esa sola cifra contiene toda la estructura del universo en el que existes. Estás de pie en un planeta que orbita una estrella ordinaria, en una de cientos de miles de millones de galaxias, en un universo que tiene 13.8 mil millones de años y que se expande en todas direcciones, acelerado por una fuerza que nadie entiende. Y la única conexión que tienes con cualquier cosa ahí afuera, el único puente entre tú y las galaxias más lejanas, el único mensaje que ha cruzado el abismo entre las estrellas, es la luz, fotones, ondas electromagnéticas, que viajan a la velocidad de la realidad y que desde su propia perspectiva no necesitan tiempo para hacerlo. La luz que ves cuando miras al cielo nocturno, en una noche oscura,
en algún lugar lejos de las luces de la ciudad, quizás en las montañas, quizás en una playa del Mediterráneo, quizás en un campo abierto bajo el cielo, la luz de las estrellas que golpea tu ojo, esa luz no ha hecho ningún viaje, no desde su propia perspectiva. Fue emitida allá y recibida aquí, y para el fotón no hubo momento entre ambas cosas. Los 13.000 millones de años que tú mides como tiempo de viaje solo existen para ti. Para la luz no hay viaje. Para la luz, el universo tiene 0 segundos de edad y 0 metros de tamaño. Todo el universo, todas las galaxias, todas las estrellas, todas las distancias, todos los miles de millones de años luz, eso solo existe para observadores con masa, para seres que son más lentos que la luz, para seres como tú. La velocidad de la luz no es la velocidad de la luz, es la velocidad de la realidad. Y tú, más lento que la luz, atrapado en tu propia línea temporal, experimentas esa realidad momento a momento, segundo a segundo, como una historia que se desenvuelve. Pero la historia posiblemente ya está escrita. El universo bloque de Einstein, el espacio-tiempo de Minkowski, la estructura cuatridimensional en la que pasado, presente y futuro existen simultáneamente, todo eso sugiere que la realidad no se crea, es todo a la vez, desde siempre. Y la velocidad de la luz es la tasa a la que tú lees esa realidad, no la tasa a la que se escribe. La realidad está escrita, tú la lees, a la velocidad de la luz. O quizás no, quizás el futuro está abierto. Quizás el azar cuántico es real. Quizás el universo escribe su historia en tiempo real y la velocidad de la luz es la tasa a la que la tinta se seca. La física no puede decidirlo. Todavía no. Quizás nunca. Lo que la física puede decir es esto. La velocidad de la luz es la constante más fundamental que conocemos. Conecta espacio y tiempo. Conecta masa y energía. Limita la causalidad. Define el horizonte, está integrada en el firmware de los satélites GPS, está inscrita en la geometría de los agujeros negros, está entretejida en las ecuaciones de la mecánica cuántica, está en todas partes, en cada fotón que haya golpeado un ojo, en cada mensaje que haya cruzado un cable, en cada estrella que haya brillado. 300.000 kilómetros por segundo. Un número, el número que sostiene el universo. Y tú, justo ahora, en este momento, recibes fotones que vienen de una pantalla o un altavoz, que golpean tu retina o tu tímpano, que tu cerebro convierte en palabras, que tu conciencia convierte en pensamientos, que tú conviertes en comprensión, paso a paso, momento a momento, a la velocidad que la realidad permite. Y esa velocidad es 300.000 kilómetros por segundo. Ni más rápido, ni más lento. Exactamente tan rápido como el espacio-tiempo se actualiza a sí mismo. Exactamente tan rápido como la información puede cruzar el tejido de la realidad. La velocidad de la luz no es la velocidad de la luz, es la velocidad de todo. La velocidad de la causalidad. La velocidad de la realidad, la velocidad de la existencia misma, y en este momento, justo ahora, la realidad viaja a esa velocidad hacia ti. Desde todas las direcciones, desde cada rincón del universo, fotones emitidos hace miles de millones de años golpean ahora mismo la atmósfera sobre tu cabeza. Fotones reflejados desde la superficie de tu mesa golpean ahora mismo tu retina. Fotones que vienen del interior de tus propias células, radiación infrarroja, radiación térmica, golpean ahora mismo la piel de tus manos. Estás rodeado de luz, estás construido con los átomos que generan y absorben luz. Estás conectado con el universo mediante fotones que viajan a la velocidad de la realidad y que, desde su propia perspectiva, no han hecho ningún viaje. En ese sentido, la conexión entre tú y las estrellas no tiene 13.000 millones de años. Tiene 0 segundos. El fotón que lleva tu mirada y el fotón que fue emitido hace 13.000 millones de años desde una galaxia lejana tienen algo en común. Ambos, desde su propia perspectiva, no han hecho ningún viaje. Ambos existen en un solo instante. Ambos son, a su manera, atemporales. La velocidad de la luz te separa de las estrellas y te conecta con ellas, ambas cosas al mismo tiempo. Esa es la belleza y la tragedia de la constante más fundamental del universo. 300.000 kilómetros por segundo.
el número que sostiene todo, el número que separa todo, el número que es la realidad. Y tú justo ahora, en este momento, eres la parte del universo que piensa sobre sí misma. Un pedazo de materia que pregunta qué es la materia. Una función de onda que se pregunta si colapsa o se ramifica. Un observador que observa que la observación cambia la realidad, viajando a través del tiempo a la velocidad que la realidad permite. Leyendo la historia del universo fotón a fotón, segundo a segundo, a la velocidad de la luz. Y la luz, esa mensajera eterna, esa viajera sin tiempo, esa onda que es partícula y partícula que es onda, cruza el abismo entre las estrellas sin experimentar el viaje. Para ella, el universo entero es un solo punto, un solo instante, todo conectado, todo simultáneo, todo aquí, todo ahora. Para ti, el universo es vasto, es antiguo, es lejano. Los miles de millones de años luz te separan de las galaxias más distantes. Los miles de millones de años te separan del Big Bang. El horizonte cósmico te separa de todo lo que nunca podrás alcanzar. Pero para la luz nada de eso existe. Para la luz no hay distancia, no hay tiempo, no hay separación, solo hay conexión. Una conexión instantánea, total, sin viaje, sin espera, sin demora. La luz conecta todo con todo, y lo hace sin experimentar la conexión. Esa es la paradoja más profunda de la velocidad de la luz. Es el límite que nos separa de las estrellas, y es el puente que nos conecta con ellas. Es la pared de nuestra prisión, y es la ventana a través de la cual vemos el universo. 300.000 kilómetros por segundo. Una cifra, la cifra que lo sostiene todo, la cifra que lo separa todo, la cifra que es la realidad. Y el silencio después te pertenece a ti.